Buenos días, niños y niñas. Hoy comenzamos una nueva clase de ciencia. Te saludo nuevamente, espero que te encuentres bien, que te estés cuidando, que no salgas a jugar a la calle, para que te cuides de tu salud, porque esta pandemia está más fuerte cada día. Espero verte pronto y daremos comienzo hoy día a la última clase de la unidad Luz y Sonido, y es una evaluación final. Al término de esta unidad, te invito a desarrollar las actividades que aparecen en el texto del estudiante como una evaluación final, la cual revisaremos cuando nos volvamos a encontrar en clases. Con esta evaluación veremos si los objetivos propuestos al comenzar esta unidad se cumplieron. Los objetivos eran distinguir fuentes luminosas naturales y artificiales, las propiedades de la luz, tipos de materiales que permiten o no el paso de la luz y las cualidades y propiedades del sonido. Las actividades comienzan en la página 110 del libro con este relato. Laura fue de vacaciones con su familia a la región de los ríos. A continuación, te presentamos algunas de las actividades que desarrollaron. Ahí en la página 110 te vas a encontrar con dos imágenes. Una donde está la familia de Laura en un camping en la noche y realizaron juegos nocturnos. Y la otra imagen está Laura con su padre en una plaza donde fueron de paseo. Entonces, en la primera imagen dice, distingue las fuentes naturales y artificiales de luz presentes en las imágenes, pintando los recuadros según la siguiente clave. La clave es, los cuadraditos vas a pintar los naranjos y las fuentes son fuentes naturales de luz las que encuentres en esa imagen. Observa bien que hay natural que dé luz en la noche. Luego, de color rojo, los cuadraditos donde sean fuentes artificiales de luz. Fíjate bien qué es lo que tienen ellos como objetos artificiales que emiten luz. ¿Ya? Luego me voy a ir a la pregunta 2, donde dice, representa mediante un dibujo cómo se forman las sombras que la niña hace con sus manos. Luego explica cómo se relaciona esto con la forma en que viaja la luz. Si te fijas bien, en la imagen primera está la carpa en el camping. El papá está iluminando con una linterna y la niña está haciendo una figura con sus manos, la cual se forma la sombra en la carpa. Entonces, en la pregunta 2, te invito a que tú dibujes una sombra de algún objeto, de algo que tú viste en la naturaleza, y te voy a recordar que las sombras son siluetas oscuras. Se forman cuando algo se interpone en el camino de la luz e impide su paso. Esto ocurre porque la luz viaja en línea recta y no puede doblar las esquinas. Ahí está la pequeña ayuda. ¿Te recordaste? La luz entonces viaja en línea recta y cuando se forman las sombras es porque el camino de esta luz hay algo que le impide el paso y ahí se forma la sombra. También te doy en esta aplicación de PowerPoint dos imágenes de sombra. Esta es la imagen de la sombra de un árbol, producto del sol, y luego la sombra de un juguete que también está puesto al sol. Tú puedes copiar si quieres esta misma imagen de sombra o puedes buscar otra y la dibujas, o también si no quieres dibujar puedes pegar un recorte con la imagen de una sombra. Lo puedes hacer en tu cuaderno o en el libro, depende del espacio que tengas. En la número 3 dice, analiza la siguiente situación y luego responde. Antes de ir de vacaciones, Laura y su mamá buscaron un papel que no dejara pasar la luz solar
para cubrir la ventana de la carpa. Para saber qué papel usar, consiguieron cartulina, papel celofán y papel de volantín y observaron cómo se veía un portalápices detrás de cada uno de ellos al iluminarlos con una ampolleta. Las siguientes imágenes muestran los resultados que obtuvieron. Entonces hay tres imágenes donde está la cartulina tapando el portalápices y cómo se ve esa imagen. Si te das cuenta ahí en la página 111, el portalápices no se ve. Después está el papel celofán, donde está el portalápices también, y está iluminado y se ve parcialmente. Y luego está el volantín, papel de volantín, y también nuevamente iluminamos el portalápices y se ve su imagen también ahí, un poco menos que la del celofán. Entonces, ahora vamos a responder. Dice, compara los papeles. ¿Cuál de ellos debieran usar Laura y su familia para cubrir la ventana de la carpa y por qué? Si recuerdas, en la primera clase de esta unidad vimos los tipos de materiales. Había materiales opacos, que son los que no permiten el paso de la luz, por lo que no podemos ver a través de ellos. Luego teníamos los materiales transparentes, que permiten el paso de la luz, por lo que podemos ver con claridad a través de ellos. Y los materiales translúcidos, que permiten el paso de parte de la luz, o sea, parcialmente, pero no podemos ver con claridad a través de ellos. Entonces, mira bien las imágenes. ¿Cuál sería el material que me permitiría cubrir bien la ventana de la carpa para que no entrara la luz? ¿Será la cartulina? ¿Será el papel celofán? ¿O será el papel volantín? Tú eliges uno de acuerdo a estas características que te di de los materiales y por qué. En la número 4, pregunta 4, dice, clasifica según el tono los sonidos que emiten los instrumentos que toca el grupo musical de la plaza. Estos están en la imagen en la página 110. Para ello, completa el siguiente esquema. Entonces te voy a recordar la imagen de la página 110, donde aparecía la plaza. Ahí está el papá de Laura con ella, hay un parlante, hay un caballero tocando un triángulo, una niña tocando un violín y otra que está sentada que está tocando un bombo, que es como un tambor grande. Entonces, de acuerdo a estas imágenes, tú debes clasificar el sonido de estos instrumentos por su tono. El criterio es el tono. Grupo 1, puedes poner de título, acuérdate que los tonos son graves o agudos. Entonces puedes clasificar en graves o agudos el tono de esos instrumentos. Ahí ves, el triángulo será agudo grave, el bombo será agudo grave su sonido, o el violín será agudo grave. Colocas el nombre de los instrumentos. Esto aparece, este esquema, en la página 112 del libro. La pregunta 5 dice, analiza las siguientes situaciones y argumenta con qué propiedad del sonido se relaciona. Dice la primera situación, Laura y su familia salieron de excursión y entraron a una cueva. Al gritar en el interior de esta, escucharon el eco de su voz. Y la segunda situación dice, mientras nadaba bajo el agua con su mamá, Laura oyó el motor de una lancha que navegaba a lo lejos. Recuerda que las propiedades del sonido son la transmisión del sonido, la reflexión y la absorción. Entonces, te voy a leer la definición de cada una para que las recuerdes bien y así puedas contestar la pregunta 5. En la transmisión del sonido,
era cuando un objeto vibra, llegan a nuestros oídos y pueden propagarse por distintos medios materiales, ¿ya? Los medios materiales serían sólidos, líquidos y gaseosos. Además, el sonido se propaga en todas las direcciones, ¿ya? En la reflexión del sonido, dice que es el rebote de una onda de sonido en una superficie dura. Las ondas del sonido se reflejan sobre la superficie y así son captadas por nuestros oídos. Y la C dice absorción del sonido. Esto ocurre cuando las ondas sonoras no se reflejan totalmente, ya que es absorbido por los objetos. Entonces, analicemos. La primera situación dice que Laura está en una cueva. En una cueva tú sabes que no hay nada, está solitario, no hay muebles, no hay gente, están ellos dos. Y al gritar en el interior, escucharon el eco de su voz. Entonces pienso yo, ¿cuál será la mejor propiedad del sonido? La transmisión, se transmitió el sonido, ok, o la reflexión, porque su voz ellos gritaron dentro. Esa voz entonces, te ayudo, rebotó, ¿no es cierto?, la onda del sonido de su voz en las paredes, en la roca de esa cueva. Entonces sería reflexión del sonido, ¿no es cierto? Así se produce el eco. Si tú recuerdas la clase del sonido número 2, ahí mostraban una habitación vacía y también el niño gritaba y esas ondas del sonido se rebotaban con la muralla de la habitación y volvían a su oído, ¿ya? Y la letra B decía, mientras nadaba bajo el agua, que sería un medio, ¿no es cierto? Con su mamá, Laura oyó el motor de una lancha que navegaba a lo lejos. El agua es un medio líquido. Entonces, eso me está dando una pista que la propiedad del sonido que vemos ahí es la transmisión del sonido. El sonido puede viajar, transmitirse a través de todos estos materiales. De mejor manera lo hace a través del sólido, luego líquido y luego gaseoso. ¿Ya? Ahí te di las pistas necesarias para contestar y analizar esas situaciones. En la pregunta número 6 dice, ¿por qué Laura no debe acercar su oído al parlante como le indica a su papá en la imagen de la página 110? Explica. Aquí también te voy a recordar que en la primera clase de ciencia vimos los cuidados de nuestros oídos y dijimos que el sonido se medía en decibeles y que debíamos evitar los sonidos fuertes por mucho tiempo, porque esto daña el tímpano de nuestros oídos. Entonces, la explicación a esta pregunta es que tenemos que cuidar nuestros oídos de los sonidos fuertes. Si ella pone su oído en el parlante, le va a producir un daño a su oído, le va a doler, ¿ya? Porque es muy intenso ese sonido del parlante. Esto también aparece en la página 112, ¿ya? Esta pregunta. Como siempre te digo, las preguntas tú las puedes responder en tu libro, si te da el espacio ahí, si no en el cuaderno. Coloca solamente las respuestas, ¿ya? La pregunta 7, esto puede ser, tiene que ser respondido en el libro porque hay una imagen y dice, un día en que salieron a caminar, Laura y su familia escucharon los sonidos que muestran las imágenes. Compara dichos sonidos y marca con un ticket el más intenso. Tengo el zumbido de las abejas, sonido de las hojas con el viento, graznido de un pato. Esta imagen está en la página 113. Entonces tú recuerda que la intensidad del sonido puede ser fuerte o débil. Entonces tienes que buscar el que es más intenso, o sea, el más fuerte. Muy bien.
Entonces, ese le voy a colocar un ticket en el recuadro de la imagen. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahora? Acuérdate de hacer las actividades de a poco. Si queda alguna duda, vuelve a repetir la instrucción hasta que la entiendas bien. Y también te estoy dando ayuda a memoria ahí de algunos contenidos que ya vimos. Si no lo entiendes bien, también puedes volver a ver las clases anteriores o leer tu texto escolar. Y por último, en la página 113 hay una autoevaluación, o sea, tú mismo te vas a evaluar. Dice, ¿cómo lo hice? Aquí tú tienes que evaluar tu desempeño según la siguiente pauta. La pauta es una imágenes de la cabecita de una ardilla, ¿ya? Entonces dice, sé hacerlo sin dificultades. Si yo no te costaron hacer la actividades y lo hiciste sin dificultad, tienes que pintar 3 cabecitas de ardilla, ¿ya? La otra parte dice, sé hacerlo, pero con dificultades. Si lo hiciste más o menos, te costó, pintas 2 cabecitas de ardilla. Y aún no sé hacerlo, tú crees que todavía te cuesta hacer la actividad, te costó entender, pintas una cabecita de ardilla, ¿ya? Luego viene los criterios de evaluación. La primera pregunta dice, ¿distinguí fuentes naturales y artificiales de luz? Piensa, ¿distinguiste bien las fuentes naturales y artificiales? Si lo hiciste bien, 3 cabecitas de ardilla. Si lo hiciste más o menos, 2. Y si te costó o no pudiste hacerlo, una cabecita de ardilla. En la pregunta 2 dice, representé cómo se forman las sombras y expliqué cómo estas se relacionan que la luz viaja en línea recta. Lo mismo. Ahí tú ves cuántas cabecitas de ardilla vas a pintar. Comparé materiales en relación con el paso de la luz. ¿Pudiste ver bien qué tipo de material era opaco, translúcido, transparente? Entonces también vuelves a evaluarte según las cabecitas que vas a pintar, es como tú lo hiciste. Clasifiqué sonidos en función del tono. Nuevamente, eliges cuántas cabecitas vas a pintar según tu desempeño. Expliqué las propiedades del sonido al analizar distintas situaciones. Nuevamente, ve tu desempeño y pinta las cabecitas que tú creas que mereces. Expliqué la importancia de no exponerse a los sonidos intensos. Nuevamente, evalúo pintando las cabecitas de las ardillas. Comparé sonidos distinguiendo el de mayor intensidad. Esa es la última pregunta. Entonces, piensa bien cómo te sentiste con estas actividades, si realmente te costaron o no, si supiste hacerlo de inmediato, tuviste que tener más ayuda, y tú ves tu desempeño, cómo tú te sentiste con esta actividad. Yo espero que hayas aprendido sobre la luz y el sonido, que te hayan gustado estas actividades y que si tienes alguna duda o aún crees que te falta aprender de esto, vuelve a repetir algunas actividades. Como juego, no te estreses haciendo todo en el mismo día. Hazlo de a poco y te va a ir muy bien, porque yo sé que a ti te gustan estas actividades. Chicos, yo me despido de ustedes hoy en esta nueva clase y espero tener otra clase con ustedes el próximo miércoles, donde vamos a estar con un nuevo tema, otra unidad muy entretenida y que les va a gustar mucho. Cuídense mucho, cuiden su familia, hagan caso a sus padres, no salgan a la calle y lo estaremos viendo pronto, porque si Dios quiere. Los quiero mucho, cuídense, chao.